Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un librazo que me ha encantado. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo la reseña, mi opinión, mis impresiones del que para mí es ya el mejor libro del año. Estamos en abril, bueno, ya prácticamente en mayo, mañana empieza mayo, queda mucho año por delante, pero mucho se tiene que torcer la cosa para que esto no esté entre los mejores 3 libros del año, porque es una historia que he vivido, que he disfrutado literariamente, musicalmente, personalmente, me he metido dentro de la historia, me lo he pasado muy bien leyéndolo y de verdad que es un libro que hoy voy a recomendaros muchísimo porque es un autor que normalmente no suelo recomendar ahí muy abiertamente porque es un poquito raro, pero creo que este libro es ideal para que empezáis a leerlo. Y el libro en cuestión es Utopia Avenue. Es la nueva novela de David Mitchell, está publicada por Literatura Random House y está traducida por Javier Calvo. Y este libro es una auténtica maravilla. Yo no sé cómo todo el mundo no está hablando de esta novela. Yo que no sé cómo esta novela está en todas partes. Es que yo, que soy fan del autor, no me había enterado de que esto estaba. No lo había visto en ninguna librería, no había visto ninguna reseña, no había visto absolutamente nada de este libro. El otro día fui a la casa del libro y me lo encontré. Y lo cogí y me enamoré del libro desde la primera página. El libro en cuestión nos va a contar la historia de una banda de rock en el año 67 en Londres. Cómo va a formarse esta banda, cómo van a empezar a componer canciones y cómo va a ser su ascenso a la fama. Dentro de esa ambientación y de esos años y de esa ciudad tan interesantes, Londres en el año 67. ¿Por qué digo que esta es una novela ideal para empezar a leer a David Mitchell? Ya sabéis que yo soy muy fan del autor. El Atlas de las Nubes lo leí después de un parón lector muy grande y fue un libro que me impactó mucho y que me hizo que me estallara la cabeza, me pareció tremendamente original, pero es verdad que es un libro que a mí me encanta, está entre mis libros favoritos y que yo recomendé mucho cuando leí, pero la mayoría de la gente a la que se lo recomendé no le gustó, ¿no? Les pareció aburrido, les pareció raro, porque es verdad que es un libro muy raro, les pareció extremadamente largo, pero a mí me había encantado el Atlas de las Nubes. Años más tarde, ya sabéis que durante el confinamiento leí Relojes de Hueso, que fue un libro que hizo que de nuevo me explotara la cabeza de 17.000 maneras diferentes. Es un libro maravilloso, es una historia que también viví muchísimo y que me encantó, pero que recomiendo muy poco porque entiendo que es un libro muy raro, extremadamente raro, y que puede causaros rechazo. Pero esta nueva novela creo que es una novela ideal para empezar a leerle a él, porque vamos a seguir a un grupo en el año 67 en Londres y dentro de toda esa historia vamos a ver un poco cómo David Mitchell mete un poco de esa fantasía, de esas historias, un poco ese punto extraño que tiene él y que mezcla con la cotidianidad más absoluta, que a mí es algo que me gusta mucho. Y ya os digo, si sois fans del autor y habéis leído, tiene otras novelas, pero vamos, yo lo que me he leído es El Atlas de las Nubes y Relojes de Hueso, y si habéis leído estos dos títulos, este libro os va a gustar muchísimo. Y si no sois fans del autor y queréis probarlo y no sabéis por dónde empezar, creo que este libro está muy bien, porque además de alguna manera se puede leer de forma completamente independiente, pero de alguna manera aúna todo ese universo del que nos habla en Relojes de Hueso, engancha también con algunas referencias al Atlas de las Nubes, pero ya os digo, lo podéis leer de forma independiente. Y yo creo que si este libro os gusta y os pica un poquillo el gusanillo, así, esas pildorillas de fantasía que va a meter dentro de la historia, podéis meteros después con Relojes de Hueso, que es un libro maravillosísimo. Ya os digo, yo creo que de este libro debería estar hablando absolutamente todo el mundo. A mí hay algo que particularmente me ha gustado de este libro, que han sido los personajes, la trama, pero hay algo que me ha gustado mucho y es que ya sabéis que yo me llevé un desengaño muy grande cuando leí Todos quieren a Daisy Jones,
fue un libro que no me gustó absolutamente nada, porque claro, yo leí en la contraportada un grupo de música, años 70, ascenso a la fama. Yo pensaba que iba a tener otra cosa y había escuchado que los personajes eran muy profundos, que el personaje de Daisy era un personaje femenino que estaba muy bien hecho, y ya sabes que todo aquello se me quedó en nada. Pero este libro me ha dado todo eso y mucho más. Es que me ha dado todo lo que no me dio Daisy Jones, os lo digo de verdad. Ese ascenso a la fama, esas canciones, esas escenas componiendo canciones y creando música, cómo todos los personajes de todos los miembros del grupo se encuentran en un punto determinado y montan ese grupo y empiezan a empastar y empezamos a saber de ellos no solamente artísticamente sino también personalmente. Es algo que me faltó en todos los sentidos en Daisy Jones. La profundidad de personajes me faltó también muchísimo, es algo que acusé muchísimo en la novela y me quedó muy mal sabor de boca porque dije, jolín, a mí es que un libro sobre esto me encantaría, pero ha llegado este y ya tengo todo eso y más. Lo único es que aquí no estamos en América, estamos en Londres. He disfrutado mucho de esta novela, ya os digo, a muchos niveles. Si sois amantes de la música, si os gusta los Beatles, David Bowie, The Who, de Mamas and the Papas, Leonard Cohen. En este libro se dan cita muchísimos cantantes y artistas de la época. Yo algunos sabía quiénes eran, a qué se dedicaban o cuáles eran las canciones, pero para algunos he tenido que estar constantemente consultando y me ha apuntado un montón de referencias y de canciones que quiero escuchar porque no conocía a raíz de este libro, y eso es algo que está muy bien, ¿no? Cómo ellos se van metiendo en ese panorama musical que ellos admiran tanto, y ellos van conociendo pues a quienes son sus ídolos, ¿no? A miembros de los Rollings, a David Bowie, cómo se lo encuentran. De vez en cuando, ¿no? Bowie aparece en algunos momentos del libro así como un personaje muy extraño, muy diferente, como que aparece y desaparece, y cómo hablan mucho de los Beatles. Si sois fans de los Beatles, se habla mucho de los Beatles y cómo ellos siempre están intentando perseguir, ¿no? Y encontrarse con los Beatles y encontrar a John Lennon y decirle que le admiran y tal, y como que de alguna manera es un personaje así un poco esquivo. Y gran parte del libro está ambientado en Londres, pero más o menos como el último tercio ellos se van a ir a Estados Unidos, van a cruzar el charco, se van a alojar en el Hotel Chelsea y allí van a conocer a personajes como Janis Joplin y Leonard Cohen, y todo ese último tramo, pues eso, ese ambiente en el Hotel Chelsea, cómo se cuenta un poco la historia del hotel, cómo ellos llegan allí y están que no se lo creen, es absolutamente precioso y delicioso. Otra cosa que me ha encantado del libro son los personajes, y es que los personajes están tremendamente bien hechos y tremendamente bien construidos. Por un lado tenemos a Dean, que es el bajista, por otro lado tenemos a Jasper, que es el guitarrista, por otro lado tenemos a la maravillosísima Elf Holloway, que es la teclista, y por otro lado tenemos a Griff, que es el batería. No es una novela coral, vamos a ir conociendo la historia de cada uno de ellos, pero sí que cada capítulo va a estar un poco enfocado en ir contándonos cómo es la vida de cada uno de ellos, cómo ha llegado hasta allí. Y por ejemplo, el libro va a empezar con el bajista, ¿no? Vamos a ver cómo el bajista sufre un atraco y el día se le tuerce y al final va a acabar conociendo al que va a ser el manager de la banda y cómo va a empezar a formarse este grupo. Me ha gustado mucho una cosa, y es que no hay ningún protagonista claro, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Quizás el personaje de Griff, que es el batería, es del que menos sabemos, pero sobre todo nos centramos mucho en los personajes de Dean, Jasper y Elf, la teclista, el bajista y el guitarrista. Y me ha llamado mucho la atención porque normalmente, siempre que vemos una película o una serie, ¿no?, que tiene un grupo musical, el bajo es como el más soso de todos, ¿no? Es el instrumento, como es muy necesario, pero es como el más soso, ¿no? Es siempre el personaje menos carismático y tal. Y en este caso no. El personaje de Dean es un personaje muy canalla, que ha tenido una infancia muy difícil,
que se peleaba muchísimo con su padre maltrataba a su madre, y vamos a ver, ¿no?, como ese personaje canalla, mujeriego, divertido, ese bajista, ¿no?, que se sale un poco eso del canon, así del bajista un poco aburrido, va a ser un poco el cabeza de la banda, ¿no?, el que llama la atención más en la banda, el que tiene mucha labia, conecta muy bien con el público, y es un personaje, la verdad, que está muy chulo, a mí me ha gustado mucho. Luego tenemos a Jasper, que es el guitarrista, que es muy extraño, es un personaje muy extraño, carga con una infancia muy difícil, vamos a ir sabiendo muy poquito de él, vamos a ir conociendo su historia poco a poco, es un virtuoso de la guitarra y él aprendió a tocar la guitarra un poco de manera autodidacta para mitigar un poco sus problemas mentales. Él de niño estuvo ingresado en un sanatorio mental y una doctora le lleva, digamos, por una terapia en la que la música ayuda a mitigar todo eso, y vamos a conocer un poco su historia personal y su historia con la guitarra, cómo él llega a convertirse en un virtuoso de la guitarra. Y luego tenemos a Elf, a la teclista, que es el personaje, es la mujer, ¿no?, dentro del grupo. Son 3 hombres y ella, y es un personaje femenino absolutamente maravilloso, bien construido, bien hecho, bien pensado, que reivindica su papel como compositora y como música dentro del grupo y no ser un mero acompañamiento de los hombres, pero es un personaje que reivindica todo eso desde la calma, desde la educación. Es una mujer que me ha llamado mucho la atención, porque lo típico en este tipo de historias es que todos los personajes estén rotos por una infancia difícil, por las drogas, por el alcohol, por los malos tratos, pero no, él es una mujer tranquila, que viene de un hogar maravilloso, vamos a conocer a su familia, a sus hermanas, tiene unos padres estupendos, es una mujer que tiene los pies en la tierra y que va a iniciar todo un viaje al principio del libro y va a conocerse a sí misma, es muy fiel a lo que siente en todos los momentos del libro, aunque en algunos momentos no toma las decisiones más adecuadas, pero es de estos personajes femeninos que están bien hechos y bien creados y bien contados y bien montados, y es un personaje que casi puedes tocar y que es muy real, ¿no? Sientes mucho, ¿no?, la conexión que ella establece con las mujeres que la siguen y que lloran con sus canciones y para las que es toda una diosa de la música, ¿no? Y es un personaje muy bonito que nunca deja de tener los pies en el suelo y que ama muchísimo la música, y hay pasajes de ellas en los que se cuenta la historia de ella a través de las canciones que ella crea, que es algo que pasa mucho en el libro, ¿no? Conocemos la historia de algunos personajes, ellos crean una canción y en el capítulo siguiente el autor hace un pequeño flashback y vemos de dónde viene esa canción, ¿no? Vamos a conocer el pasado de los personajes un poco a través de esas canciones que ellos crean. Y nos vamos a ir un poco al pasado de los personajes a través de esas canciones. Y todo es como que todo tiene un sentido y todo empasta, va empastando muy bien. Y es una manera muy bonita de conocer cuál es el pasado de estos protagonistas y de estos personajes que están tan bien hechos. Otro personaje que tenemos es Levon, que es el manager de la banda. Como vamos a conocerle a él, también vamos a conocer un poco de su vida, de cómo llegó a Londres persiguiendo el sueño de ser manager de artistas, de encontrar una gran banda, cómo los une, cómo de alguna manera es siempre la cabeza pensante y el pegamento que los empasta, cómo es una buena persona, se aleja un poco de eso del manager canalla que les estima, que les roba, ¿no? Él los quiere, los cuida y los protege. Y al final del libro lo que vemos es como todos, ¿no?, al final acaban siendo una familia. Es un libro absolutamente precioso, divertido, emotivo, es para amantes de la literatura, de la música y para amantes de los libros en general. Yo me lo he pasado muy bien, lo he vivido con todos mis sentidos. Es que parecía que iba con los personajes de la banda a mi alrededor, os lo digo de verdad. Ha sido una auténtica delicia, ha sido un disfrute total y de verdad, ya no solamente que la trama está muy bien, que la ambientación está muy bien, que estamos en una época muy interesante, vamos a hablar de la guerra del Vietnam, del movimiento hippie, vamos a hablar de drogas, vemos también cómo la droga llega, cómo llega la heroína, cómo llegan las agujas
y cómo todo eso al final se acaba llevando toda una generación, ya no solamente de artistas, sino de personas de a pie. Y la verdad es que ya os digo, es un libro que si no habéis leído al autor os recomiendo muchísimo que lo leáis, es muy buen libro para iniciarse con el autor y es que no entiendo cómo todo el mundo no está hablando de esta novela, porque es que es una cosa preciosísima. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós.